Listo. Dice que no hay videos para mostrar todavía. Ya está listo ahí con un actualizar se resuelve. Ahí está. Ya, ahí estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Finalmente por aquí sí pudimos transmitir. Estamos con el doctor Víctor Juárez López, doctor en educación y sobre todo también mi hermanito mayor. Muchas gracias, Víctor, por regalarme esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Por aquí estamos con mucho gusto. Ok, pues bueno, hablando de estrategias para evaluación, lo primero que me gustaría decir, pues es que el músico naturalmente empieza a hacerlo porque quiere ser intérprete, no quiere ser precisamente maestro, o muy un 2% o 1% de los músicos que deciden tocar realmente lo quieren hacer pues para enseñar después. Casi siempre todos los que nos dedicamos a la enseñanza lo hacemos de una manera, pues, como el maestro nos da a entender. Entonces, esta charla, pues, quisiera que nos compartieras un poco de tu conocimiento y de tu experiencia y cómo podríamos llevarlo a los músicos. Fíjate que entraste, dicen por ahí, entraste a la alberca sin entrar al chapoteadero. Vamos a empezar desde el principio. Me voy a presentar porque, bueno, pues tú y yo nos conocemos, pero igual algunas de las personas que nos siguen igual no me conocen, pero solamente quiero decir que soy un apasionado por el tema de la educación. Y esa pasión me ha llevado a convertirme en un experto, pienso yo, en estas áreas de planeación y de evaluación, y por ello es que el tema de hoy, pues lo proponemos así, ¿no? Pero empezando con la pregunta y con el comentario que me haces, en el cual, pues tú consideras que hay un porcentaje muy pequeño de músicos que empiezan la música para ser maestros, sino que empiezan la música para hacer música, ¿no? Para ejercer su profesión. Bueno, yo lo que te puedo decir es de que la educación es inherente al humano, es decir, todos de alguna forma, aunque no nos dediquemos a ser educadores o maestros, pues de alguna forma tenemos en nuestra naturaleza el querer educar y el ser educados, ¿no? El recibir educación. Claro. Pero hacerlo de una manera profesional, pues ahí viene el gran reto, ¿no? Eso creo que es el comentario que decías y que yo redondearía de esta manera, ¿no? Eh, Claro. mm, Vamos a pensar que el egresado en educación musical, el músico de profesión, tiene como una de sus alternativas, así como en cualquier profesión, la de dedicarse a la docencia. Y cuando te dedicas a la docencia y no existe una asignatura de didáctica o de pedagogía en tu carrera, pues se complica un poco porque entras a un terreno que aparentemente es fácil porque has estado en contacto con maestros y en escuelas toda tu vida, pero ya cuando tú te haces cargo del proceso educativo, bueno, pues algunas cosas las vienes a cuestionar, ¿no? Entonces, en este caso, creo que por ahí podemos empezar. Agradecerte mucho la invitación y reconocer que en ti, pues veo a un músico altamente profesional, una persona que se dedica a esto y que, pues, preocupado porque las personas que te siguen, los músicos que te siguen, las personas que están en tu canal, en tu página, estén nutridas de temas, pues te felicito en ese sentido porque estás haciendo una labor Gracias. muy importante, muy interesante. Muchas gracias. Sí, y pues sobre todo que nos ayudes, como tú dices, pues sí, claro que es inherente compartir nuestros conocimientos, sobre todo cuando nos gusta. Yo creo que al músico le gusta mucho también, pues, esa parte. Y bueno, pues cuéntanos, ya la vez pasada en la transmisión, ya nos hacías una diferencia entre educar y evaluar, ¿no? Me gustaría que empezaras por ahí contándonos esta diferencia. Ok, bien, es una diferencia, que no es tan marcada, es decir, de hecho yo empecé la transmisión anterior diciendo que eran indisolubles, ¿no? Es decir, Uh -huh. marcar una diferencia entre las dos es únicamente con fines de análisis, pero que no puede existir un proceso educativo sin un proceso de evaluación
Y también señalaba que no podía haber una evaluación si no existiera algo que evaluar, ¿no? En este caso, el proceso educativo. Porque la evaluación existe o persiste o subyace en cualquier proceso que quiera ser serio. Claro. Cuando no quiere ser serio, bueno, pues entonces prescindimos de cualquier tipo de evaluación y la entendíamos en un sentido más amplio. Lo que comentábamos la transmisión anterior es de que a veces confundimos la palabra evaluar con medir, ¿no? Y medir es parte de la evaluación, pero no es evaluar. A veces confundimos el término examinar o comparar lo que queríamos con lo que se logró, pero esa comparación, esa medición o esa examinación, ese examen, es parte de un proceso de evaluación completo, pero no es propiamente la evaluación, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia a la que te referías y está bien que la empecemos a comentar porque cada una de las personas que nos están escuchando seguramente tienen su concepto de evaluación y tienen su idea de por qué y cómo evaluar y sus experiencias de vida, ¿no? Incluso cómo han sido evaluados. Entonces, pues lo que yo vengo aquí a comentar un poco es que eh, con el paso del tiempo, los expertos en el tema de evaluación han ido ampliando este concepto, han ido redefiniéndolo, reconceptualizándolo, para que nos quede más claro tanto a los profesionales de la educación como a aquellos que quieran incorporarse en procesos didácticos, ¿no? Ok, y una parte de esto, de esta realidad, pues tiene que ver con el confinamiento, con el congelamiento de las actividades y pues también con que se irrumpió tanto en el nivel básico como en el superior, pues toda actividad. Entonces de ahí es donde sale mi duda como músico, no como docente como tal. Entonces, ¿cómo evalúo al alumno? Bueno, está rara la pregunta porque dices que me preguntas como músico, no como maestro, cuando me hablas de un alumno. Entonces yo me imagino que si hay un alumno, pues hay un maestro, ¿no? Entonces, eh, la pregunta la voy a responder en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hay algunos maestros y hay algunos alumnos que vieron interrumpido su proceso presencial Uh -huh. por pues sí, es un aislamiento voluntario, un confinamiento, como bien dices, pero también debo de ser muy claro, la evaluación no es de un día para otro, es decir, ya muchos terminaron su ciclo escolar, pero hay algunos que incluso estaban terminando hasta su profesión, ¿no? Hasta su carrera o su ciclo escolar o su nivel educativo. Entonces, no es lo mismo evaluar una sesión, no es lo mismo evaluar una clase, no es lo mismo evaluar un bimestre a un semestre a una carrera. Entonces, respondiendo un poco a lo que me preguntas, en caso de que haya alumnos y yo los quiera evaluar, primero tengo que hacer caso a lo que venía yo haciendo anteriormente, ¿no? Cuando estamos hablando de una evaluación en un proceso de cierre, tengo que hacer caso a lo que yo planteé desde un principio, siendo docente o incluso directivo de alguna institución, tengo que regresarme al origen porque cambiar el proceso de evaluación, los instrumentos o las técnicas e incluso la estrategia, pues tiene que obedecer principalmente a lo que en un principio se planteó. No puedo yo ahorita a finales de ciclo escolar o de periodo de carrera cambiar la forma en que voy a evaluar. Ahora, si a lo que te refieres tú es a través de cuál medio hacerlo, bueno, ahí sí cambian muchas cosas y los medios son los que cambian, pero no cambia la evaluación. Es decir, cambiaría en dado caso el medio por el cual te estoy evaluando. Y ahí es donde vienen los cambios de concepto, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Pues si te evalúo a través de un video o te evalúo a través de presencial, la evaluación cambia. No, cambió el medio, ¿no? De que en uno yo te pude Claro. ver de cerca, pude percibir otras cosas, a que tú en un ambiente controlado puedas poner un video y hacerlo en ese momento, ¿no? Tú sabes como músico que las condiciones son muy diferentes, pero las condiciones de ejecución, ¿no? Como músico son muy diferentes, pero como proceso evaluativo no cambia, ¿no? O dime tú, en tu experiencia como músico, ¿qué aspecto no podrías considerar eh, al ver una transmisión en vivo o al ver o a una presentación en vivo, ¿no? O sea, una transmisión en línea
o una transmisión. Y tú puedes decir algunos aspectos y otra persona de la audiencia puede decir nosotros. Sin embargo, yo lo que preguntaría es, ¿y qué se pactó desde un principio, no? Y si lo que se pactó desde un principio se puede evaluar de forma con video y se puede evaluar de manera presencial, entonces, pues no pasa nada, ¿no? Claro, sí, pues son dos preguntas interesantes porque yo tomo mucho lo que me dijiste la vez pasada, ¿no? De que el alumno que entra sin saber qué se le va a evaluar, pues ya está en desventaja. Y Claro, es una realidad que en las escuelas de música muchas veces no se le entrega al alumno, te vamos a evaluar esto, esto, esto y con esta escala de medición. Casi siempre es de una manera subjetiva. De la pregunta que dices, bueno, qué aspectos no se podrían evaluar. Consideramos que pues los músicos tienen el aspecto interpretativo que es, digamos, con el instrumento, ya sea cantando, y el aspecto teórico. El aspecto teórico, pues creo que buenísimo, es esto. Yo siempre me pregunté, bueno, tal vez pues no tengo que ir a la facultad de música a hacer mis lecciones de solfeo, sino pues las puedo grabar y el maestro puede decir si están bien o no y ya, ¿no? Lo que sí consideran bastantes músicos, pues es que el sonido, precisamente el sonido que se emite, la calidad del sonido, es muy diferente, sobre todo también por el dispositivo que tú utilizas para grabarte. Entonces, vamos a suponer que un alumno o una alumna que pues tenga un teléfono inteligente por ahí de 1,000 pesos, ¿no? Que ni la imagen ni el sonido sean fieles y ujú, sobre todo pues que tampoco se pueda como ver, yo creo que sí eh, daría una idea muy poco parecida de lo que sería presencialmente. ok, Además, pues bueno, también podemos saber que en la evaluación también se toma en cuenta la cuestión de la memoria. Entonces, pues puede ser que yo también aquí esté haciendo como de memoria, pero tenga mi partitura aquí junto y pues el maestro no se dé cuenta, que bueno, finalmente se puede dar cuenta. Creo que serían esas dos cuestiones que yo diría que sería muy difícil de evaluar con una cuestión de video en caso de que eso se eligiera. sí, claro. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, si yo desde un principio establecí como escuela, vamos a pensar primero como escuela, ya sea universidad, ya sea, eh, vamos, una escuela de música, técnica o infantil o lo que sea, si yo como universidad pondero esos elementos que tú dices, la calidad del audio y, por ejemplo, la memoria, el tocar de memoria, si son elementos que yo desde un principio ponderé, bueno, tendré que buscar alguna forma de que esto se pueda resolver, por ejemplo, y yo aquí nada más voy a soltar ideas que quizá me vienen de repente, pero por ejemplo, si tú dices que yo puedo tener mi partitura, bueno, pues entonces grábate a 3 metros de la cámara, ¿no? En este caso va a ser muy difícil que pongas una pantalla, no sé. O sea, hay formas de hacerlo. Ahora, si lo que estaríamos hablando es de la calidad del audio, entonces sí tendrían que brindarse las condiciones y las facilidades necesarias para que el alumno contara con los recursos o eh, que pudiera trasladarse de una manera segura a un lugar donde pueda realizarlo. Y entendemos que aquí van a venir de la mano muchas cuestiones de accesibilidad. Vamos a pensar siempre en situaciones extremas para ejemplificar, pero todos sabemos que no todos están en situaciones extremas. Entonces, yo a lo que voy es de que la evaluación siempre tiene que ser personalizada o individualizada o tiene que tender a eso. Entonces, yo no puedo establecer un mecanismo o un criterio para todos cuando las condiciones no son iguales. Entonces, si de mi grupo de 10 músicos, 9 no tienen problema de eso, pues entonces con ese uno que los tiene, pues establezco algunos mecanismos para poder solventar sus problemas o dificultades técnicas. Y hay mil formas, me imagino yo, para resolver esto, ¿no? O sea, yo puedo empezar aquí a decir muchas cosas, pero ustedes que son los que están en la práctica, pues sabrán cómo esto podría resolverse. E incluso una prórroga, ¿no? Una prórroga, toda vez que se sepa que ese alumno tiene una dificultad
que no es inherente a su voluntad, que es por cuestiones de tecnología, de accesibilidad, del lugar donde está. Entonces, si la evaluación, si el instrumento de evaluación se iba a aplicar el día X, entonces ocúpalo el día Y, porque a lo mejor ese día estaba tormentoso y no había, o sea, vamos, tiene que haber las facilidades. Yo eso es a lo que voy. No cambia el medio, únicamente cambian los recursos, las formas, las condiciones, y un maestro tiene que estar completamente abierto. Y ojo, no tan solo el maestro, la dirección de la escuela, la academia, el consejo técnico, para poder reconocer que estamos en una situación sui generis, una situación que muy posiblemente ya sea la constante de aquí en adelante, y entonces sí, cada maestro, y cuando yo hablo de maestros, sea músico, ingeniero, lo que sea, tendrá que considerar en sus procesos de evaluación instrumentos, situaciones y condiciones lo más individualizadas posibles, tomando en cuenta que esto puede volverse a repetir. Claro, rebrotar, ¿no? Me decían mis compañeros de allá en Alemania que pues igual hubo un rebrote y otra vez, ¿no? O en Corea del Sur también rebrote y a volver a cerrar, ¿no? Entonces parecería que ya para el próximo semestre o ya tiene que ser algo que se contemple. Me gusta lo que dices, que pues como institución tiene que haber las facilidades, ¿no? Es el compromiso de la institución darte la facilidad para que tú puedas desempeñar esa competencia, por así decirlo. Y aquí vamos a otro tema que me gustaría también comentarte porque, pues bueno, con suerte, nosotros los violinistas, pues tenemos el violín en casa, Sí, pero sí, por sí, ejemplo, sí. los que tienen piano, que iban a estudiar a la escuela, pues no han ni estudiado ni pueden ser evaluados. Los percusionistas regularmente que son percusionistas, arpa, los de tuba, los instrumentos muy grandes regularmente se los prestan en la escuela. Entonces, ni han estudiado, ni tienen manera. En algunas escuelas de Europa lo que hicieron pues fue hacer exámenes, les permitían estudiar por algún momento y bueno, pero volvemos a lo mismo, pues es la misma facilidad que da la institución. ¿Qué estrategia pondrías tú ahí? No, pues obviamente estamos hablando de mil realidades, una realidad por cada persona. O sea, otra vez yo voy a lo mismo. O sea, no podemos ahorita sugerir de manera irresponsable alguna estrategia en general. Yo lo único que puedo decir es de que se brinden las facilidades y las condiciones. Ahora, que no cambien los criterios de evaluación. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Es decir, eh, si no te pude evaluar nada más te pongo el ejemplo de los deportistas que ahorita iban a los Juegos Olímpicos. O sea, Claro, vamos, o sea, si nos vamos a, te digo, vamos a irnos siempre a situaciones extremas únicamente para ejemplificar, pero de ahí nos vamos a encontrar muchos puntos en medio. Entonces, si encontramos que hay personas que no tienen su instrumento, bueno, pues entonces el trabajo tiene que seguir de alguna forma, ya sea a través de un medio digital o electrónico, y si no, no presionar, porque también aquí viene un aspecto hasta emocional, un aspecto hasta depresión. O sea, dejar las cosas bien en claro. Si yo sé que esta persona no tiene el instrumento, que no ha practicado, e incluso a lo mejor yo lo iba a evaluar en junio y esta persona se preparó durante un año para un concierto, yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Tu proceso de evaluación únicamente se recorre 2 meses, y hago de cuenta como si no hubiera habido ninguna falta de práctica, y entonces se retoma tal como estaba, y no, no puede ser, no puede ser. O sea, ese es el tema, que tiene que ser muy consciente el maestro, tiene que apoyar a su alumno frente al consejo directivo o técnico para que se tome el tiempo que se tenga que tomar para resarcir que las condiciones de equidad sean lo suficientemente claras para que cada uno de los alumnos cumpla su proceso como se planificó. ¿Cómo se planificó en el sentido de alcanzar lo que se quería alcanzar? Como se planificó, pues obviamente ya no se va a poder porque de entrada ya el tiempo ya no se logró. Ajá. Y otro punto que también yo quiero rescatar de lo que tú comentabas la vez pasada es de que tanto el maestro, los directivos y la institución tienen la obligación de brindar estas facilidades, como también el propio estudiante las tiene de exigirlas, ¿no? Y de exigirlas en el buen sentido, es decir, de que sea claro, ¿no? Entonces,
ahorita, si hay muchas dudas por parte de las personas o de los alumnos, si hay muchas dudas, en parte es porque ellos nunca se cuestionaron en saber y ahorita no tienen elementos, ni un documento, no tienen ningún soporte, ni videográfico, ni textual para poder argumentar, ¿no? Ahorita lo único que están argumentando posiblemente sea lo que está en sus manos. Y a veces eso que está en sus manos, pues a veces es únicamente la razón, ¿no? Y ahorita con eso basta, ¿no? Ahorita con eso basta. Pero pensando en un futuro, yo creo que tenemos que ir previendo los alumnos y la escuela también es responsable de informar al alumno de que tiene que tener todo esto en sus manos, ya si el alumno firmó su estrategia de evaluación, se hizo por enterado que tenía que cumplir X o Y y no lo cumple, bueno, pues ya estamos hablando de otras cosas. Pero en una buena lead, esa sería la idea. Entonces, lo que yo sugiero es eso, que se respeten los procesos y que se consideren de manera particular esas situaciones. Te decía de los atletas, ¿no? El atleta se viene preparando y no entrena siempre igual. Va entrenando y va incrementando su carga de entrenamiento según se acerque la competencia o va dosificando incluso su alimentación, sus horas de sueño, incluso hasta su cocheo emocional o personal o, bueno, muchos factores que maneja un atleta de alto rendimiento como lo es un músico de alto rendimiento. Entonces, va enfocado a esta fecha y entonces de repente llega esto y se corta, ¿no? Entonces, cualquier violación a estos derechos puede ser incluso impugnada en un proceso ya de estos niveles que estamos hablando de terminar una carrera o de concluir un semestre, ¿no? Porque finalmente no está en manos de nadie todo esto, ¿no? Pero sí está en manos de todos poder tomar cartas en el asunto para que esto salga mejor. Sí, y bueno, ahí entro al otro tema también interesante, que es que la evaluación, eh, me tocó cuando tenía que hacer mi tesis, me dijeron, tiene que haber un instrumento de evaluación, no es de que dices, pues me gustó, no tiene que haber un instrumento de evaluación. Ujú. Los músicos nos encontramos en que cuando hay concursos, cuando hay audiciones, cuando hay exámenes, recitales, y se nos tiene que evaluar, a veces es totalmente subjetivo. Es decir, bueno, yo le doy 10 porque pues porque tocó así y no hay, es muy difícil, ha sido muy difícil como establecer un parámetro como, por ejemplo, en los deportes, pues en las carreras, pues el que ganó por una milésima de segundo, pues ese ganó, ¿no? Entonces, muchas veces en los concursos hay ese tipo de discrepancias, inconformidades, porque pues más bien la evaluación no se sustenta en algo antes dicho. Puede haber como algunos parámetros, se dice, pues buena afinación, buen fraseo, pero pues tampoco te dicen, bueno, de 100 notas, si das 3 desafinadas, o sea, como muy matemático, ¿no? Es un arte, es una profesión muy interpretativa, pues comparada en los Juegos Olímpicos con la gimnasia artística, ¿no? Que Ujú. ves que están 4 jurados y bueno, se hace como toda la la suma de los resultados se saca un promedio. En ese aspecto, ¿cómo poder hacer un instrumento de evaluación mucho, mucho más confiable y más objetivo en lo posible? Sí, de hecho, lo subjetivo no implica que es de baja calidad, es decir, ya lo platicábamos la vez pasada, somos seres humanos, somos principalmente subjetivos, así, eso somos, ¿no? Y tú lo decías bien claro, y la música cuanto y más. Entonces, yo no quiero restarle importancia a los instrumentos subjetivos, por ejemplo, una guía de observación, que es un instrumento 100% subjetivo, eh, pero obviamente quien hace esa observación debe tener ciertas características, que es lo que yo interpreto como los jurados de música. Eso Así es. me pasa mucho lo que dices, haz de cuenta que estoy escuchando un concurso de oratoria, ¿no? Este, ajá, donde tú invitas a un jurado y ese jurado prácticamente lo dejas a su apreciación quién ganó y quién no ganó. Bueno, sin embargo, esta subjetividad yo no la quiero desvalorar, al contrario, la valoro muchísimo,
pero la subjetividad aplicaría en este caso, yo crearía instrumentos mixtos, ¿no? Un instrumento que tuviera una carga subjetiva y una carga objetiva. ¿Por qué? Porque la música tiene muchas cosas medibles, al igual que el deporte, como decías. La métrica es una cosa completamente medible, vamos, la redundancia. La afinación es completamente medible, o sea, ahí no hay de interpretación, ahí no puede ser subjetivo. Entonces, la pregunta sería entonces en este caso, a ver, ¿cuánta ponderación se le dan a los elementos cuantitativos u objetivos y qué ponderación se le da a los elementos subjetivos? Y es muy válido, ¿no? Yo puedo llegar a imaginar, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, que cuando hay un concurso de interpretación para admitir a alguien o no en un proceso, yo me imagino que 90% es una evaluación subjetiva y 10% es objetiva. ¿A qué me refiero? Oye, pero esa persona se desafinó 2 notas más que yo, ¿no? Y la escogieron. Ok, sí, falló 2 notas más que tú, pero en la valoración objetiva pues valía 10%. El 90% era una valoración subjetiva y eso tiene que ver con la experiencia, con la apreciación de una persona y eso es prácticamente no medible y no por ser no medible carece de valor. No sé si me explico. Sí, claro, sí, ¿En dónde radica entonces la importancia del instrumento en la selección del juez? así es. Sí. Ok, perfecto, 90% va a ser, el instrumento implica que 90% va a ser la apreciación de un jurado. Perfecto, entonces muéstrame las características por las cuales tú vas a considerar a un jurado para inscribirlo en este proceso. Entonces ya nos vamos más para atrás y es cuando yo Ujú. hablaba la vez pasada de una estrategia de evaluación, porque a veces nos centramos en el instrumento y pensamos que el instrumento va a resolver todo. Y el instrumento resuelve una parte, la medición, la certificación, la acreditación, eso resuelve un instrumento. O si fuera diagnóstico, bueno, pues resuelve el tema diagnóstico, pero nada más resuelve eso. Cuando hablamos de estrategias de evaluación, estamos hablando de un proceso más amplio que, como te acabo de decir, yo, por ejemplo, no descalifico de ninguna manera ese tipo de evaluación, no lo descalifico. Es más, me parece sumamente adecuado, ¿no? Y lo comparo con estos procesos de oratoria, ¿no? Ujú. O de expresión, en los cuales no puede haber un vozómetro, ¿no? O sea, quién tiene la voz más bonita o menos bonita, pero sí Ujú. existe un volumen de voz. Entonces, hay cosas medibles, o por ejemplo, la dicción sí se puede medir, eh, el vocabulario que ocupaste. O sea, hay muchas cosas medibles. Perfecto, me parece muy bien. Esta persona habló muy claro, con un tono de voz muy adecuado, pero dijo pura incoherencia. O sea, no, 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 o no transmitió nada. A mí no me transmitió nada. Al contrario, yo he estado en concursos donde gana la persona, y eso es lo más recomendable en cualquier oratoria, me estoy metiendo a otro tema, pero gana la persona que logra hacer reír a los demás, ¿no? Entonces, pero ahora viene la otra pregunta. ¿Quién determina? Y en ese quién viene atrás de esa selección. Ah, bueno, pues los jurados tendrán que ser personas que tengan 15 años de experiencia, tendrán que ser personas que tengan, por ejemplo, un bagaje internacional, tienen que ser personas que preferentemente dominen el violín o el instrumento que estén evaluando, o al contrario, que no sean especialistas en el tema, es decir, puede ser una evaluación a pares ciegos, ¿no? Donde existan 2 personas especialistas y 2 no especialistas, porque estamos evaluando algo subjetivo, pero esas personas no especialistas tendrán que ser especialistas en otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde viene y donde tú ya no podrías cuestionar nada, ¿no? O sea, si la persona que fue seleccionada con determinados, tú entraste al proceso y a ti te dijeron que la persona que iba a ser juez, no sabemos su nombre, ¿no? No sabemos su nombre, pero va a cumplir con estas características y tú aceptaste como alumno, si tú al final te vas y dices, ah, caray, la persona que me juzgó, que juzgó mi interpretación, lo que yo transmití, no sé qué, como las palabras que ustedes ocupen, pero el énfasis
o vamos, El la feeling, le decimos, el Ok, feeling. bien, bien, bien. Entonces el carisma, el feeling, lo que transmitas, tiene las características que me dijeron desde un principio, no puedo alegar nada. ¿Sale? Ok, Ahora, viene un tema político. El tema político es muy importante. ¿Por qué? Puede haber dos personas que cumplan los criterios para ser jurado, ¿no? así es. La pregunta es a quién se seleccionó y con qué criterio se seleccionó. Entonces, todo eso debe venir especificado en la estrategia de evaluación. Y esa estrategia de evaluación la tiene que dictaminar la institución y los directivos para que, llegado el caso de algún empate, exista algún comité o algún consejo imparcial para que políticamente sea bien visto que la persona seleccionada cumple con los criterios tanto para los que fue seleccionado como por los que fue electo entre una terna o un par de personas que cumplían las mismas características. Fuera de eso, Carlos, pues sinceramente ya de ahí el alumno ya no tendría más opción, ¿no? Claro, pero creo que volvemos al alumno, ¿no? Y como que lo vuelve a empoderar. Totalmente. Entonces, vas a entrar a una escuela, entonces, pues, checa la filosofía de esa escuela, Exacto. checa quiénes son los que te están evaluando, porque, bueno, si tú quieres tocar muy rápido, pero lo que busca la escuela, pues, es que toques más bien afinado, o Ajá. más bien con esta expresión, bueno, Los entonces criterios. probablemente estás con la persona adecuada para evaluarte, Ujú. o te están preparando en algo que, pues, no se están preparando para eso, ¿no? Y me gusta mucho lo que dices, porque es como poner más atención al evaluador que al evaluado, ¿no? En cierta Entonces, forma sí, ¿no? Ujú. como consejo técnico, como escuela, pues es, ok, voy a ver, pues, qué plantilla tengo y pues hacer reuniones para ver, bueno, entonces, ¿qué vamos a querer? Yo fui maestro de la Facultad de Música y ahí me tocó igual hacer el cambio de los parámetros de evaluación que ya estaban desde 1940. Entonces tuvimos que Suele cambiarlos pasar. porque ya la realidad ya no coincidía. La Facultad de Música, al menos de la Universidad Veracruzana, se creó para forjar músicos que nutrieran a la Sinfónica de Jalapa. Entonces, el perfil de egreso, Debería ser me ese, ¿no? atrevo a decir que es de la mayoría de escuelas de música del mundo, es vamos a sacar concertistas, Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues la realidad fue que se hizo un foro de exalumnos, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de ustedes son concertistas? Sí, no. No, Uno, no, uno de 100. y además la oferta de trabajo no corresponde con el objetivo, ¿no? O sea, no puedes formar a 500 para tener el cupo para medio, o sea, no. Claro, sí, entonces pues fue cuando se hizo la Cam- gran división Cambia tu a enfoque, ¿no? educación musical, ¿no? Se Claro. abrió la carrera de educación musical Sí, sí, sí. y fue que se empezaron a graduar porque hasta 2007 había 156 graduados. Ujú. O sea, en 80 años de existencia de la escuela había solo 100, poquito más de 150, ¿no? Sí, claro. Una vez que, Ujú. ajá, dime. No, 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 digo que además a lo mejor graduarte no era requisito para nada, ¿no? Entonces, cuando empiezas a oficializar algún requisito es cuando empieza a verse esa necesidad, pero cuando no, pues a lo mejor pasaba esto que dices, ¿no? A lo mejor no era ni necesario graduarse para algo, ¿no? Sí, porque muchos no terminaban la carrera, pero salían con un nivel bastante alto Y eran que les contratados. permitía dar clases en otros lugares, pero pues ahora, al menos en México, no sé, en otros países, pues ya están pidiendo, por ejemplo, licenciatura mínimo para entrar a un concurso. Y ahí entramos en otra cosa, lo que decías, pues, Ujú. ¿quién me va a evaluar? Porque a veces, por ejemplo, piden el doctorado, ¿no? Sí, claro. Para entrar a este lugar, pero resulta que ninguno del jurado tiene doctorado. Sí, claro, claro, claro. Ajá. Entonces, se entra en una discrepancia también de índole educativo, porque bueno, pues la propia universidad tampoco tiene doctorado en eso que están pidiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces son
montón de cosas. Sí, o sea, tú puedes pedir las perlas de la Virgen cuando estás creando una estrategia de evaluación, pero obviamente tienes que centrarte en lo que tienes, en lo que puedes, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Y ya cuando ya tengas un número importante o tengas alianzas con otras universidades que lo tengan, porque tú quieres alcanzar un perfil, pero te puedes aliar con otras personas, con otras instituciones, con otros países, y no pasa nada, ¿no? Y ahorita que se abren estas alternativas digitales, todo se facilita, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor esas personas con doctorado que vamos a subrogar por así decirlo, la parte de evaluación de este tipo, pues lo pueden hacer en línea, ¿no? Ya la parte perceptual y otra cosa puede ser más presencial con alguien local, si no quieren invertirle, porque también tiene que invertir. Pero Ujú. pero aquí estamos hablando de la coherencia, ¿no? De que haya coherencia de principio a fin. Y tú acabas de mencionar la otra parte que no he mencionado yo, pero es la del alumno. O sea, yo cuando veo que voy a entrar a una universidad que tiene ese perfil, ya me lo dijeron, otra vez vuelvo al caso de hace rato, ¿no? Ya me lo dijeron. Y ahí voy de todos modos porque pienso que me va a servir. O sea, ya estás mal. Ahora, peor aún, y perdón que retome, por última vez lo haré, pero el tema de los concursos de oratoria, fíjate. Las reglas son claras, pero de repente conoces, porque me llamó la atención un comentario que hiciste que se había que ponerle más atención al evaluador. Fíjate, llega el concurso de oratoria e invitan como jurado a una persona que no ha estado nunca en un club, pero que es reconocida por sus dotes de oratoria, ¿no? Bueno, llega y se presentan 5 o 6 personas, expresan su tema y gana el que lo hizo de una forma más expresiva, que se movió de aquí para allá, que hizo reír al público, que se conectó. Bueno, toda la gente se prepara al año siguiente para eso, ¿no? E invitan ahora a un dogmático, ¿no? Y el dogmático que lleva ciertas reglas, que está inscrito en X Club, que va todo muy acartonado, pues llegan los chavos o las personas y se desenvuelven y llega uno, se para en el centro, no se mueve, mueve los brazos de aquí para allá, grita y dice, y ese gana, ¿no? Entonces, no podemos caer en eso. O sea, eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque tú nunca estableciste qué es lo que esperábamos de ti. En consecuencia, mejor ponlo como si fuera una demostración. Pero si ya lo vas a poner en categoría de concurso, que ojo, la evaluación puede tener ese carácter de determinar, de acreditar. No siempre, la evaluación no siempre va a tener esa finalidad, pero cuando la tenga, debe de ser demasiado claro. Hay procesos como en los que yo me desempeño, que es educación básica, donde no tiene muchas de las veces esa finalidad, ni siquiera cercana, ¿eh? O sea, no tiene la finalidad de determinar quién es mejor que otro para nada. En educación básica es un proceso completamente formativo, ¿no? Pero ya en Ya, educación superior es diferente. En educación superior sí tenemos que establecer bien qué queremos y qué tanto lo alcanzaste y qué tanto te puedo ayudar, pero hasta cierto punto, porque pues si la norma marca que tú no puedes repetir el semestre, por ejemplo, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y más en el tema de un concurso, ¿no? En un concurso es este concurso y con las reglas y se acabó, ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo claro en eso, de que no se vale improvisar. A final, como la pregunta que me decías en un principio, no se vale improvisar al final de un proceso que ahora nada más porque hubo pandemia, pues ahora vamos a sacar a ver qué. O vamos a buscar un instrumento que evalúe lo mejor posible a ver qué. Eso no se vale. Eso es, vamos, eso es lacerante de cualquier derecho, tanto del maestro, porque lo pones en un predicamento de que no sabe usar las redes sociales, que no sabe usar la tecnología, que no sabe cómo prender el micrófono, como nos estaba pasando al principio de la charla. O sea, que no sabemos. Ahora, y por el otro lado, al alumno, y por otro lado, a la institución, porque ahora no sabe cómo recabar tanta información, ni de dónde vamos a guardar tanto video, ni dónde lo vamos a poner, cómo lo vamos a sistematizar. Entonces tenemos que entender que esa situación es muy sui generis y que nos debe de llevar a reconceptualizar no tan solo el instrumento, como muchos ahorita estamos con esa preocupación, ¿con qué instrumento de evaluación o cómo le hago para evaluar? No, tengo que reconceptualizar toda la estrategia.
que implica desde la planeación del propio proceso educativo, como tú bien lo señalaste. No puedo evaluar una cosa si la finalidad de la escuela es otra. Claro. Oye, pues y ya para ir terminando la entrevista, ¿cómo sería un adecuado inicio desde esta construcción del instrumento de evaluación para alumnos, ya sea que se informen, para maestros, pues ya sea que también se informen y que también lo informen, y a nivel también de institución? ¿Cómo sería un inicio de curso, inicio de ciclo, pues formidable? Sí, lo genial es que todos se involucren, eso es lo genial. Fíjate que el principal problema de la evaluación es la comunicación, o el principal reto, más bien dicho, el principal reto es la comunicación, porque otra vez volvemos a lo mismo, cuando tú me dices evaluación, yo digo, ¿qué estás pensando? O sea, ¿a qué te refieres con evaluación? Es una palabra que implica algo tan amplio, y yo puedo entender otra cosa, ¿no? Y no significa que lo que tú pienses esté mal o no, simplemente es diferente. Entonces la comunicación tiene que ser muy precisa. Y voy a retomar algo que dijiste en la charla anterior cuando hablabas de que la educación musical de manera profesional se daba hasta en menores de edad. Entonces yo aquí quiero involucrar no tan solo al alumno, al maestro, sino también a la familia, a los padres o a los tutores, en dado caso que no haya familia, al tutor o al cuidador en su caso, ¿no? Que va con un menor de edad, que se incorpora a un proceso de estos de educación musical o procesos profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Pues eso, una comunicación completa. Y la comunicación implica entendimiento. No puede llamarse comunicación cuando solamente yo te dije lo que yo pensaba y yo no sé tú qué entendiste. La comunicación tiene que ver con asegurarse de que lo que una persona quiso decir, la otra persona lo pudo entender. Y la responsabilidad es compartida. Aquí ya basta de echarle la culpa a uno y a otro, porque de repente hay un juego ahí perverso, ¿no? El padre de familia culpa a la escuela porque no fue clara en su proceso. Y la escuela culpa al padre de familia por no estar atento, por no estar involucrado, ¿no? Ya no se llame cuando está presente el alumno que ya es mayor de edad, pues el juego se da entre ellos dos. Y después se van contra otros actores como el sistema educativo y empieza una pelotita ahí rara, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciaría esto? Yo pondría como primer punto, y perdón que me haya extendido en la charla, No, está pero bien, me parece genial. muy Qué bueno que nutritivo. aquí no hay límite. Me parece muy nutritivo eso de que haya comunicación y esa comunicación responsabiliza al que más sabe. ¿Quién es el que más sabe en un proceso educativo? Pues tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Pero no le quita responsabilidad a la persona que quiere ser educada, ¿no? Claro, De preguntar, de interesarse, de entender, de volver a preguntar, de involucrarse incluso. A mí me ha tocado la experiencia porque asesoramos a diferentes escuelas de todo tipo, incluso ya tenemos una escuela de educación musical a la cual estamos asesorando en este tipo de procesos, en diseño curricular, en procesos de evaluación, en experiencias vivenciales de procesos de aprendizaje, y caímos mucho en eso, ¿no? Ok, tenemos que entender primero qué es lo que estamos haciendo como institución. Número dos, que las personas que ejecutan lo que queremos, que son los docentes, que son los directivos, lo tengan muy en claro y que las personas que entren a tu escuela, a tu proceso escolar, conozcan con claridad. Pero ese conozcan con claridad, y ese es mi punto, no significa que acepten con claridad, sino que participen del proceso. Cuando tú haces parte, pero eso es muy difícil en universidades que tienen ya una burocracia, y la palabra burocracia la voy a explicar como una estructura compleja, así nada más, demasiado amplia. Una burocracia demasiado amplia es más difícil, pero no significa que sea imposible. En escuelas pequeñas, donde sí se puede crear una sesión con algún representante de los padres de familia, un representante de los docentes, un representante de la autoridad, donde sus políticas son flexibles y cambiantes, sí se puede dar este proceso de la mejor manera. Sin embargo, lo que más me ha tocado ver es que lo decide solamente un grupo de personas, piensan que eso es lo correcto, por su experiencia no dudo que muchas cosas sean correctas, pero nunca lo someten a un proceso de revisión porque no tenemos la cultura de la revisión.
A mí me das algo a revisar como padre de familia y no lo reviso. Ay, la escuela sabe lo que hace, ¿no? Y Pero qué, luego ni revisamos el instructivo de los aparatos. eso, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Pero ¿qué tal cuando el aparato se descompone? Ya Sí, revisamos el claro. manual y nos pasa con la evaluación al proceso final. ¿Qué pasa cuando ya me estoy evaluando y no salen los resultados como yo quería? ¿No? A O, leer el manual de procedimientos. exacto, o lo que es peor, me doy cuenta que exactamente no hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo estoy pensando en mi mente ya 6 meses, un año, trabajando con una forma de pensar cuando no me iban a evaluar eso, ¿no? Entonces, yo insisto, si a mí me preguntas cuál sería la mejor forma, pues es esa, responsabilizarse y esa responsabilidad nos va a llevar a una comunicación más intensa y más responsable, porque aquí no se trata de ver quién tiene más carga, culpa o lo que sea, aquí se trata de ver cómo asumimos de mejor manera la responsabilidad de cada quien y otra vez, ¿quién tiene que guiar? El que más sabe. El que más sabe es el que tiene que guiar. Y si el que más sabe es el padre de familia, pues se va a tener que imponer. Pero yo pensaría que el que más sabe, pensaría que el que más sabe es el que se encarga del proceso educativo, que en este caso es la institución, sus directivos y sus maestros, ¿no? Entonces, obviamente circunscritos en un sistema educativo nacional que, como bien sabes, está en plena construcción, por no llamar en plena reconstrucción, ¿no? Todavía estamos en un proceso de cambio, pienso yo que más doloroso que la propia pandemia. ¿Por qué? Porque la incertidumbre te va generando mucho escozor. Y cuando un sistema educativo no tiene las bases, pues tú no sabes qué va a pasar el año que viene. Tu pregunta es qué va a pasar, cómo vamos a iniciar el ciclo que viene, cuando lo único que está claro es el artículo tercero constitucional, que ya fue desde el año pasado, cuando lo único que está son ciertas leyes secundarias, pero planes y programas, en las universidades se están reconstruyendo muchas situaciones, pero no están alineadas a lo que se espera del programa nacional. Entonces, ojalá que empiece a haber cada día más certezas para que podamos, aunque sean malas certezas, pero que las haya, para poder ir, Claro. ¿sí? Sí, claro, que haya certezas, aunque sean malas, pero saberlas, ¿no? Exacto, para poder dialogar sobre ellas, ¿no? Entonces, no podemos dialogar cuando vamos a dialogar, a construir, a debatir, a crear, y llegamos a septiembre del ciclo escolar siguiente o a octubre, y resulta que, ¿saben qué? Pues todo cambió porque la normatividad política nacional cambió, entonces, caray, bueno, pues entonces te digo que está peor porque ahorita ya con la pandemia tenemos mucha información, ¿no? Este, Claro, demasiado. pero bueno, ese era mi comentario y pues nada, con eso cerrar, como decías, ya la charla y agradecerte la invitación nuevamente. Sí, pues yo concluyo con esto que me dices. Bueno, invitar si el estudiante o la estudiante de música que nos está escuchando es menor de edad, y en psicología hablamos de menor de edad, menores de 20 años, a involucrar en el proceso a los padres o tutores, porque pues se trata de a veces de una educación profesional donde pues bueno, tal vez el menor de edad no tenga las herramientas psicológicas, emocionales, de poder preguntarle al maestro de frente, maestro, ¿cómo me va a evaluar? Claro, A los mayores de edad, los estudiantes de música mayores de edad, hablando de 20 para arriba, que puedan tener realmente una idea de a dónde se están metiendo. Y sé que, por ejemplo, de violín hay muchos maestros, con suerte. Los de tuba, luego a veces hay un maestro, o le da clases el de trombón, le da clases el de tuba, ¿no? ujú, Entonces tampoco hay mucha oferta. Entonces, pues dicen, pues tengo que estudiar con este maestro o esta maestra, pues porque es la que hay, ¿no? Y me sale muy caro irme a Ciudad de México, a Monterrey, a Jalapa, ¿no? Pero, pues bueno, aceptar esa realidad y decir, bueno, pues mientras esté aquí, pues ya sé cómo son las reglas, cómo son los pasos, así se baila aquí, y pues bueno, si tengo oportunidad saldré. Oye, pues muchas gracias, Víctor, gracias por comentarnos. Veo que ahí hay muchos comentarios en Facebook, oye, supongo ¿por qué que no leemos ahí algunos? después te Porque pueden encontrar.
Sí, ¿Por claro. qué no leemos algunos? Digo, nada más, digo, si está dentro de tu tiempo, ¿no? También. Sí, claro. Déjame ver porque puse como 4 transmisiones y seguramente Bueno, pero fueron como sí. mientras te comento lo siguiente, fíjate que aunque en psicología la mayoría de edad pueda darse en promedio, me imagino, antes o después de los 20 años, legalmente no es así, legalmente a los 18 años, entonces de 18, 19 años ya tienes que hacerte responsable, entonces no puedes hacer de lado esa responsabilidad y obviamente los menores de 18 años, al menos en el terreno legal, sí tienen que estar acompañados de los padres de familia porque obviamente si bien por la parte emocional o psicológica tienen dependencia en el sentido de que no pueden decidir legalmente muchas cosas, pues el padre de familia, el cuidador o el tutor, pues tiene que demostrar esa responsabilidad, ese cariño y ese amor de esa manera, haciéndose responsable y muy presente. Claro, pues es una pregunta de lo que hablábamos y de cómo me van a evaluar si no tengo celular o no me llega el internet a donde vivo, ¿no? Sí, claro, tiene que comunicarse. Su responsabilidad en este caso del músico que está en esta situación es hacer lo que está en sus manos, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos a las situaciones de otros para no cumplir las propias, ¿no? Entonces, hazte responsable hasta donde tú puedas. Y si alguna institución violenta tus derechos por esa situación, yo te recomiendo mucho que no dejes esto así, que ejerzas tu derecho de decir, no tengo condiciones de equidad, entonces se tiene que tomar una situación diferente. Entonces, yo insisto, no se preocupen, o sea, evitar el estrés, ¿no? Porque a veces eso cuenta mucho más que otras cosas. Claro, aquí también dicen, pues es muy común que en los concursos de música haya favoritos regularmente los alumnos de los mismos maestros, ¿no? Y eso es algo que pasa, ¿no? El mismo jurado a veces es el maestro del concursante, y a eso lo están quitando en muchos lados, ¿no? Si eres tú alumno del jurado, pues simplemente no puedes concursar. Bueno, otra vez, vamos, voy a ser redundante, pero voy a ser concreto. Si no está prohibido, está permitido. Si tú como alumno revisas y no hay ninguna condición para que el maestro evalúe a su alumno, entonces deja de perder tiempo y de invertir energía en la justicia que no te corresponde. Este, Más bien dicho, invierte tiempo y energía en la justicia que posiblemente sí te corresponda y si encuentras que hay alguna situación por ahí que puedas alegar, adelante, o sea, vaya, es tu derecho finalmente, ¿sí? Pero eso nos pasa mucho y es lo que te decía hace rato, cuando decimos, eso a mí no me corresponde, esa situación a mí no me va a pasar, está muy lejano, entonces yo como estudiante nunca formo parte de un consejo estudiantil, nunca voy a las reuniones, nunca me acerco para los consejos académicos donde se tocan estos puntos. Entonces la escuela te puede decir, ¿sabes qué? Nosotros abrimos 20 foros a los cuales no acudiste a ninguno, nunca externaste hasta que te tocó, ¿no? Entonces, por eso hablo de la responsabilidad de la participación en ese sentido. Ok, Andrés Flores dice, maestro, ¿qué opinas sobre la preferencia de edad en los procesos de admisión de las universidades? A ver, no escuché la pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Qué opina de la preferencia de edad en los procesos de admisión de las universidades? Si me puedes aclarar el tema, eso de preferencia de edad que Sí, eligen. lo voy a contextualizar. Mucho en la cuestión artística se prefiere a los más jóvenes. Ok, Por ejemplo, cuando yo entré, la edad límite era de 12 a 15 años. O sea, si tenías más de 15 años, no podías entrar siquiera al concurso. Entonces, ahora ya se está abriendo a cada vez personas de 15, 16, y que bueno, en mi experiencia también quiero decir, ¿no? Que muchos de los más jóvenes a veces ni sabíamos que queríamos ser músicos, pero bueno, pues ya ahí nos fuimos como que acomodando, pero la gran mayoría también desertaba. Entonces pasa mucho que en los procesos de admisión dicen, bueno, voy a elegir al más joven a priori, ¿no? sí, claro. Ujú. Solamente por eso. Claro. ¿Qué opino yo? Bueno, yo lo que opino es de que tiene que evaluarse la evaluación. Es decir, eh,
Dame un segundo porque se está acabando la batería del dispositivo, voy a conectarlo, dame un segundito. Gracias a todos los que nos están viendo. Saludo a Isaac Morales, Tadeo García, muchas gracias a todos. Guadalupe Lozano, que nos está viendo. Yureima Flores de Anda. Rodolfo Torres, muchas gracias por seguirnos. Gracias por seguirme en este ciclo de conferencias. La verdad es que es muy lindo pues poder aprender de todos los entrevistados y poder aprender más. Bueno, regresamos a tu opinión. Listo, listo. Y confírmame, por favor, que me estoy escuchando porque también tengo Sí. esa duda. Bien, ok, ¿qué opino yo? Que la evaluación tiene que ser evaluada, siempre, ¿sí? Por experiencia, algunas instituciones notaron que era mucho más prolífico una edad determinada, incluso no voy a hablar por ellos, pero debieron haber considerado muchos factores, ¿sí? Tanto energía, ánimo, a lo largo del tiempo, una persona que empieza joven se puede preparar de alguna manera con mayores características de acuerdo a esa carrera, a esa profesión, ¿no? Hace rato tú dijiste, en el ámbito artístico se considera, yo quiero siempre circunscribir, o sea, en determinada universidad o en determinado proceso, eligen eso, ¿eh? No me gusta mucho abarcar el tema de decir en el proceso artístico, ¿no? O sea, sino más bien dicho, en esta universidad o en este proceso le dan preferencia a la edad, porque estoy seguro que no es una generalidad, sino solamente en determinadas situaciones. Bueno, si eso funcionó para los fines de ellos, en algún momento, incluso para los docentes, te contaré, para los docentes no te permitían la entrada a la escuela normal si pasaba cierta edad, pero todo tiene que ver otra vez con aspectos tanto de calidad de ejecución como hasta política, ¿no? Incluso hasta si estás ofreciendo, por ejemplo, alguna plaza, bueno, pues alguien que la desquite, ¿no? Entonces tiene que ser alguien más joven, ¿no? Entonces, ojo, si tu onda es la música, pues ve a otra institución que te acepte, ¿no? O sea, pero si tú quieres encajar en una institución determinada, pues entonces te tienes que ceñir a sus reglamentaciones. Ahora, si es una institución pública, que ahí estaríamos hablando de otro proceso, entonces tendrías que entrar a la parte política para que abrieran más espacios, porque es finalmente escuela pública. ¿Por qué limitas, no? Cuando ahorita una de las principales banderas del proceso del sistema educativo es la universalidad, ¿no? Entonces, cualquier tipo de exclusión va en contra de la universalidad. Pero tenemos que entender las características de cada proceso. Si mi carrera dura 2 años, bueno, ¿qué sentido tiene que me aceptes con un límite de edad o no? Si mi carrera dura 10 años, creo que la edad tiene mucho que ver. Si la expectativa de lo que se espera de ti al egresar tiene una consecuencia, entonces también tiene que ver. Entonces, estas preguntas muy generales, yo las quiero contestar así, muy generales. Si hay un proceso de evaluación o de discriminación, llámese selección, discriminación, llámese selección, eh, muy específico, tiene que estar justificado. Si yo me considero un virtuoso en la materia, un apasionado en la materia, una persona muy entusiasta y quiero a fuerza entrar a ese proceso y quiero a fuerza inscribirme en esa institución o quiero que me preparen determinados maestros que están ahí, X o Y, tendría yo que irme incluso hasta procesos juiciosos, ¿no? Donde me ampararía yo en contra de las resoluciones que la determinada universidad dictaminó, pero eso ya son otros procesos, ¿no? ¿Qué pienso yo que tiene que evaluarse? Si en algún momento funcionó, ahora cada año tendría que certificarse nuevamente ese criterio y hacer públicos esos estudios que avalan el por qué es preferible que entren a determinada edad o no. Si esos estudios o si esos criterios no son publicados en general, y si son escuelas públicas, ojo, tendrían que estar incluso hasta en Gaceta, entonces están incurriendo en discriminación, sinceramente, ¿no? Tendrían que ser procesos realmente muy bien sustentados de por qué decir una u otra edad, ¿no? Me estoy metiendo a otros temas que son legales, que son juiciosos, pero que son de ciudadanía común. Entonces, esa pregunta me fue más a ese sentido. Yo lo que tengo que decir es de que cualquier resolución de un proceso evaluativo tiene que ser reevaluada
mínimo cada año, casi como ir al Ok, dentista, ¿no? ok, oye, pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que siempre me gusta entrevistar a personas que no tienen que ver con el medio porque son muy objetivos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues tú, pues claro que tocas, cantas, ¿no? Pero pues bueno, más bien músico, pues lo ves desde fuera y por tanto lo ves de una manera objetiva. Y estoy seguro que todos los que nos están viendo, todos los que nos verán después, pues tendrán un montón de dudas. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te podrían encontrar para alguna duda? Bueno, todas mis redes sociales están en mi página victorjuarezlopez.com y en todas las redes sociales estoy con mi nombre. Entonces, pues Víctor Juárez López, así me pueden encontrar. Mi nickname de batalla es Vic Myler. Entonces, de repente en Twitter es @Vic Myler. En fin, por ahí me pueden encontrar. Pero si visitan mi página, ahí van a estar todos los accesos a redes sociales y muy abierto a esta charla que abren estas redes sociales, porque una vez que uno se abre a las redes, pues vas a recibir también comentarios. Entonces, De todo. muy abierto a todo eso, porque de esa forma también uno viene a dejar sus planteamientos, pero de ninguna manera son verdades hechas, ni mucho menos. Son puntos de vista que he construido con el paso del tiempo y el estudio que he realizado, y con la mejor intención de que mejoren los procesos, porque esa es la intención que tenemos al analizar esta temática, que si hay alguien por ahí que escuchó algo que le pueda servir, pues que lo ocupe, ¿no? Y si podemos apoyarlos en algún punto, pues estamos muy a la orden ahí en los medios de contacto. No, pues gracias por esta amena charla, entrevista. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Terminamos el en vivo. Gracias, Víctor. Nos Ok, vemos luego ahí que termine la pandemia. sí, sí, sí. Bueno, pues un saludo por ahí a todos, Eduardo, y que la sigas pasando bonito. Y a toda la comunidad de músicos, pues a echarle muchas ganas. Esto es, decimos en educación que quien pensaba que las cosas iban a ser para siempre, pues tenía un paradigma incompleto. Ahora el paradigma es de que las cosas van a cambiar y vienen cosas todavía más drásticas. No sabemos por dónde, si sea rebrote, si sea otra cosa, diluvios, inundaciones. Yo no quiero llamar a la mala suerte, pero pueden venir también muchas cosas positivas que cambien todo esto, y estar listos y estar preparados va a hacer que tengamos una diferencia real en quiénes somos, independientemente de la profesión que seamos. Si eres músico, tienes que ser diferente y tienes que tener un elemento de valor que te dé esa diferencia. Por mi parte, muchas gracias y me despido. Hasta pronto. Gracias, adiós. Nos vemos.